Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Bienvenidos a un episodio más de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Hoy estoy muy contenta porque nuevamente hay dotación completa. Nos acompaña Alberto, el director del observatorio. Alberto Rojas, ¿cómo estás? Bien, Vanessa, muchas gracias. Y el profesor Luis Lira. ¿Qué tal, Vanessa? Pues el día de hoy tenemos un eje conductor de este episodio que vuelve a ser Donald Trump. Donald Trump fuera del continente, por un lado, la nueva relación que se plantea con Corea del Norte y después, ¿en qué va el tema Hormuz? Entonces, hace 8 años estábamos hablando de esta ríspida relación que tenía Donald Trump con Kim Jong-un y de cómo habían escalado las tensiones y de pronto, bueno, hubo este encuentro entre los dos líderes que hoy Donald Trump, después de haber dejado descansar el tema de Corea del Norte, vuelve nuevamente a traer a la palestra, diciendo que en la cumbre de la APEC, que se celebrará, quiere encontrarse nuevamente con Kim Jong-un. Sí, la verdad es que llama la atención que el presidente Trump haya vuelto sobre el tema de Corea del Norte. Como tú bien decías, durante su primer mandato hubo 3 encuentros entre Trump y Kim. Singapur, Vietnam y la zona desmilitarizada. Y hay que decir que la segunda reunión en Vietnam terminó muy mal. De hecho, Trump se levantó de la mesa junto con su delegación y abandonaron las negociaciones, básicamente porque no estaban contentos con la contrapropuesta norcoreana. Hay que recordar que aquí Trump intentó negociar la desnuclearización, se maldice de la península, pero la verdad es que es de Norcorea, porque Corea del Sur no tiene armas nucleares, pero Corea del Norte sí. Y Norcorea quería un proceso progresivo, un proceso escalonado, y Trump quería algo mucho más rápido. Y después de eso sabemos que Trump se enfocó en la reelección que no obtiene, ¿verdad? Pierde frente a Joe Biden con todo lo que eso significó. Y tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 hemos visto que los grandes temas han sido Medio Oriente, Groenlandia, América Latina, Cuba específicamente. Y Norcorea había estado fuera del radar hasta ahora. Y es interesante lo que tú planteas porque este año la cumbre APEC es en China, lo cual tiene muy entusiasmado y atento a Xi Jinping. Pero hay un detalle. APEC es una alianza no de países, sino de economías. Por lo tanto, cuando hablamos de la cita cumbre, no es una cumbre de jefes de gobierno, sino de líderes de las economías. Este es un aspecto que ha permitido que APEC pueda avanzar sin quedar entrampada en temas políticos porque se enfoca específicamente en el ámbito comercial y económico. Y hay otro tema, y que es que Norcorea no pertenece a APEC. Entonces, mal podría estar en la cumbre de líderes de las economías de APEC. Va a estar el presidente de Corea del Sur, pero no debería estar Kim, salvo que Trump, saliéndose nuevamente del guión, decida o exija que él esté presente, lo cual sería inédito. ¿Qué espera Trump? ¿Qué busca? Hemos visto que ha retomado este tema fundamentalmente a partir de los ejercicios conjuntos anuales que comenzaron este lunes entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y que Trump dijo con bastante sorpresa el lunes que encontraba que eran acciones provocativas hacia Corea del Norte contra un gobernante que lo respeta y lo aprecia, y le dio instrucciones al secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, que le bajara el perfil a las operaciones militares, a este ejercicio. La verdad es que el alcance de esto todavía no está del todo claro. Sobre todo tomando en cuenta que la Norcorea del primer gobierno de Donald Trump es muy distinta a la actual. En el intertanto hemos visto que no solamente ha estrechado sus vínculos históricos con China, sino que también con Rusia.
Incluso hemos visto a Norcorea involucrada en la guerra de Rusia contra Ucrania. Han enviado cerca de 10.000 soldados norcoreanos a Rusia para pelear en el frente de batalla con Ucrania. Y lo sabemos porque incluso hay videos difundidos por Ucrania en donde se ven prisioneros de guerra norcoreanos. Entonces, es un escenario completamente distinto. Y hoy no cabe la menor duda de que Kim Jong-un no sería tan flexible ni estaría dispuesto a negociar el desarme de su arsenal nuclear, porque ya eso no va a ocurrir. Norcorea no va a renunciar a su arsenal nuclear, tiene mucho que perder, independientemente de que se reanuden las negociaciones con Estados Unidos. Tendrán otro foco, otra argumentación en términos de que, no sé, garantías de que Norcorea no ataque a alguien, ¿verdad? Pero esto ha generado a su vez mucha preocupación en Corea del Sur y en Japón, que ven que su principal aliado, que es Estados Unidos, como que les ha quitado un poco el piso al tener este acercamiento hacia Norcorea. Y está generando preocupación, está generando incertidumbre, porque sabemos que tanto Corea del Sur como Japón se sienten constantemente amenazados por Norcorea. Y es importante lo que señalas, Alberto, es una propuesta de encuentro con un Corea del Norte diferente y un Kim Jong-un que ya había desairado el año pasado, justo en la cumbre de APEC, el encuentro con Donald Trump. Entonces vamos a ver si esta vez sí accede a entrevistarse con él y en qué circunstancias, como mencionabas. Claro, y también con el crecimiento de Kim Jong-un, también hemos visto cómo China le ha dado más libertades a Corea del Norte. O sea, tradicionalmente el país es como el niño porfiado que siempre se llama China a controlarlo. Y también justifica su existencia ya que a estar Corea del Norte, Corea del Sur, un poco Pyongyang sirve como zona de amortiguamiento entre lo que es Claro. Corea del Sur y la influencia de Estados Unidos. Así Porque es. muchos preguntan, oye, ¿por qué se justifica hoy día o Estados Unidos podría atacar y arrasar con Corea del Norte? Pero cosas así ya no son tan sencillas considerando el poder chino, ya convertido siendo, ¿cierto?, en segunda potencia mundial y su armamento. Y también, claro, esta condición de Corea del Norte como actor, que es uno más, también es un voto más. Algo como que hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia Occidente juega Bielorrusia con Rusia, ¿cierto? Es como un actor por el cual Rusia puede acusar ciertas legitimidades porque siempre tiene el apoyo de Bielorrusia, que en el fondo que es un gobierno títere a los intereses de Moscú. Y acá pasa lo mismo, como Corea del Norte también se ha desarrollado de manera autónoma ante, ¿cierto?, la mirada de China, que también continúa, ¿cierto?, con su estrategia de estar mirando de lejos todos los acontecimientos mundiales, consciente de su crecimiento y ver cómo es el avance, ¿cierto?, que están tomando los otros países, las otras potencias en estos contextos de guerra tan difíciles. Sí, el gran preocupado, como decía Alberto, entonces tiene que ser, pues sí, Corea del Sur, que piensa que dado que esta vez bajó la cantidad de operaciones conjuntas sin que Kim se lo pidiera, porque Kim en su momento ya se lo había pedido a Donald Trump en el 2018, en el 2019. Esta vez no, ni siquiera necesitó que se lo pidieran, Donald Trump lo decide. Entonces, la preocupación de Seúl es que la situación de las dos Coreas se negocie solo entre Corea del Norte y Donald Trump, excluyéndolos. Y por otro lado, que en esa negociación, pues parece que ya no importa tanto el tema nuclear, sino el de los misiles. Y que Estados Unidos lo que negocia es la disminución o la eliminación de aquellos que son intercontinentales y no los que son un peligro para Corea del Sur de mediano y corto alcance. Sí, hay que recordar que el programa de misiles balísticos norcoreano permite poner dentro de su rango de acción a Corea del Sur, a Japón, y eso sin duda, y además versiones como el Hwasong 17 son capaces de llegar a Estados Unidos, al menos a la zona de Alaska. Eso está comprobado. Y mientras tanto, sabemos que está en desarrollo este pacto, este acuerdo entre Kim y Putin, ¿verdad? Kim primero entregándole municiones para su artillería de 155 milímetros. Rusia se estaba quedando corta con ese tipo de munición. Y además le entrega estos miles de soldados. ¿A cambio de qué? Tecnología.
Norcorea está enfocada en dos ámbitos muy claros de desarrollo militar. Uno, un programa de satélites militares en órbita. Y el otro, el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. Eso es lo que busca y ha visto finalmente en Rusia a alguien que se lo puede facilitar, le puede ayudar, transferencia tecnológica, asesoría, etc. Y eso automáticamente va a fortalecer aún más a Norcorea o, de hecho, de otro modo, la va a volver más fuerte y desafiante, no solamente con Corea del Sur, también muchas veces con China. Recordemos que cuando Kim llegó al poder, desoía todos los dichos o órdenes o recomendaciones de Beijing. En ese sentido, Kim al comienzo era muy díscolo. Después, con Xi Jinping empezó a ser un poco más dócil. Pero, y como tú bien decías, Luis, en muchas oportunidades esta Norcorea impredecible e intocable, básicamente porque es potencia nuclear y porque está al lado de China. O sea, entrar en la esfera de influencia china para Estados Unidos y para cualquier otra potencia occidental es imposible. Nadie va a entrar al patio delantero de China. Y Kim lo sabe y juega con eso y apuesta con eso. Entonces podemos estar al borde de el inicio de un proceso a través del cual Norcorea se vaya fortaleciendo, modernizando, siga siendo la dictadura que es. Dictadura que en los tiempos de Bill Clinton engañó a Estados Unidos, prometiendo desmantelar su programa nuclear a cambio de ayuda humanitaria y combustible, producto de años de grandes catástrofes climáticas que habían generado primero sequías y después inundaciones. Entonces, son los años en los cuales mueren prácticamente 2 millones de personas por inanición. Y sabemos que finalmente Norcorea no cumple su parte y Estados Unidos denuncia que ha sido engañado. Entonces sabemos que el gobierno de los Kim no es confiable. Por lo tanto, creer que se puede mover en un escenario democrático es no entender qué cosa es Norcorea, o derechamente Trump busca algo que no estamos viendo. Durante su primer mandato lo que claramente estaba buscando era un Nobel de la Paz a cuenta de ser quien firmara algún tipo de paz concreta con Norcorea. Eso no se concretó. Y Trump todavía sigue buscando su Nobel de la Paz, que no se cansa de exigir porque siempre dice que lo merece. Sí, busca su Nobel de la Paz y también cómo distraer la atención utilizando nuevamente a Corea del Norte de los problemas internos que tiene hoy. Exactamente. ¿La cumbre va a ser en Beijing, la cumbre de la PEC? ¿Se sabe la ciudad o...? No, creo que no va a ser Beijing. ¿No? En este momento se me escapa el nombre. Shenzhen. Shenzhen, claro. Pero donde sea hay que avisarle, hay que confirmar con tiempo si asiste Kim Jong-un, porque bueno, sabemos que los Kim le tienen fobia a los aviones, así que solamente se desplazan en su tren en blindado. Su tren blindado, sí. Como te digo, sería muy raro que Kim llegara a la cumbre APEC, insisto, porque Norcorea no es parte de APEC. Salvo, insisto, que Trump diga a sus socios a los socios de APEC, ¿saben? Entre los cuales estamos nosotros. De hecho, en este minuto está el canciller en China, también hablando del tema de la próxima cumbre APEC, que va a invitar a Kim. Y eso, wow, sería sin duda muy, muy inédito, sí, llamativo. Habrá que ver qué pasa. Sí. Y además, cierto, tener presente hoy Kim Jong-un simboliza la desesperación de los líderes. Así se hablaba cuando Vladimir Putin estrechó estos lazos con Corea del Norte. Se comentaba mucho, esto era fruto del aislamiento, ya como Claro. se le acabó dónde echar mano porque estaba completamente aislado por la comunidad internacional, solamente le quedó acercarse a Kim Jong-un. Y a Irán. Y a Irán. Claro, y mismo caso ha pasado con Trump, que también entrampado en Hormuz, como vamos a hablar en unos minutos más, también invoca a Kim Jong-un un poco en un signo de desesperación también y desviar la atención en otros frentes. Sobre todo estos días ha hablado sobre Kim, también ha comenzado sus movimientos contra la Corte Penal Internacional. O sea, la estrategia es lanzar la pelota para todos lados, echarle la culpa a todo el mundo. No, y además arreglón seguido de este tema de reducir el impacto de estos ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Trump ha dicho que está molesto con Corea del Sur, porque en algún momento le había pedido ayuda para destrabar el estrecho de Hormuz y que Corea del Sur le había dicho que no. Al igual que los países de la OTAN. ¿Se acuerdan que en algún momento le pide ayuda a la OTAN y la OTAN le dice que no, porque así no funciona la OTAN? La OTAN es una alianza militar que funciona sobre la base de la defensa recíproca, mutua. Y en este caso, Irán no había atacado a Estados Unidos, sino al revés. Por lo tanto, pero eso Trump no lo entiende, no lo quiere entender. Entonces,
Vemos que se mueve mucho por sus pulsiones, ¿verdad? Sus estados de ánimo, vociferantes, ni hablar de lo que hemos visto esta semana cuando regaña o maltrata verbalmente a los periodistas en el Salón Oval, sobre todo cuando dicen que son de CNN. Es el mundo de Trump. Exactamente. Un Trump muy desesperado y que además esta cumbre de APEC va a ser en noviembre, justo con las elecciones The midterm, intermedias, exacto. donde no se ve en qué va a estar el tema Hormuz. El lunes 17 de agosto expiró el plazo que habían pactado 60 días. los 60 días para lograr el acuerdo de paz, y la verdad es que pasó desapercibido. No hay quien lo quiera ampliar, no hay quien habla de que no ha pasado nada, y a pesar de que Trump quiere vender esta narrativa de triunfador, no logra, porque ahora tiene un problema que es Hormuz, que no era problema cuando inició el conflicto. Claro, no estaba dentro de los objetivos. Exactamente, pareciera ayer cuando se firmó este memorándum finalmente en una cena en Versalles, ¿cierto? En junio. Fue, claro, en el Salón de los Espejos. Se firmó online, ¿verdad? De manera online, pero en ese momento Trump estaba en Francia y el presidente Macron le ofreció una cena de gala en Versalles. No tenía para qué hacerlo. No. Ya estaba firmado. Pero él aprovecha, porque él si de algo sabe es del manejo mediático. Y obviamente firmar un documento que pone pausa al menos al conflicto con Irán en Versalles, no cabe la menor duda de que lo deja bien parado, concita la atención de los medios. Trump es un animal mediático, político, y se lo sabe por libreto. Claro, era muy chistoso porque esto era la hora del postre, ya la mesa estaba pero pelada, llegaban, era la hora de un café, todo, y claro, Trump dice, Donald, te tinca firmar ya, y ahí fue un papel prácticamente en blanco. Pero lo cierto, claro, pasaron estos 2 meses en donde lo que se habló fue un memorándum de entendimiento, o sea, que iban a ponerse de acuerdo para negociar, o sea, equivale a nada aún. 14 puntos. 14 puntos que quedaron, ¿cierto?, en letra muerta, y al parecer en estos días estamos en una situación peor que hace 2 meses atrás porque se han metido más actores, al igual que en el vecindario de Corea del Norte. Los aliados de Estados Unidos se han sentido ya muy pasados a llevar, han pensado, bueno, cuáles han sido las ganancias de ser aliados de Estados Unidos porque recibimos los bombardeos de Irán, claro. Y también han empezado a mirar a otras regiones. Entonces, ya a 3 meses de las elecciones de medio término, la popularidad de Trump está en un 32% en Estados Unidos. Ya hay una inflación de un 3%, o sea, los productos empezaron ya a subir por el cierre de Hormuz, ¿cierto? Y el aumento del precio de los combustibles, que es lo que hace que encarezca todos los productos internacionales. Y la guerra comercial. Exactamente. La guerra arancelaria. Guerra arancelaria, claro. Aún así, ¿cierto? Trump se ha esforzado en su narrativa de decir que van ganando la guerra. Hace muy poco publicó una foto de nuevo territorio de Estados Unidos y señala que Hormuz es estadounidense. Y por otra parte, las autoridades iraníes se han esforzado en decir, acá no ha pasado nada, Irán tiene cerrado el estrecho de Hormuz y nosotros no vamos a hacer nada hasta que Estados Unidos retire sus tropas. Y por otra parte, la posición estadounidense es la desnuclearización de Irán. Entonces, ese punto muerto no permite el avance, y también los otros subactores que están involucrados tampoco tienen la voluntad de acabar el conflicto, siendo el más importante de ellos Israel, que pese, ¿cierto?, en el pasado haber avanzado en un acuerdo de paz con Hamás, que en el fondo son acuerdos que Trump le pone el pie encima a las partes. Le dice, si ustedes no se dejan de pelear, Estados Unidos no va a negociar con ustedes. Esos son los acuerdos de paz que negocia Trump. Por lo tanto, la base está muy mal elaborado y todavía hace que Israel continúe sus operaciones tanto en Gaza como al sur del Líbano. Exacto. Bueno, con su mismo aliado, con Omán, que es tan importante, ¿no? Sería el segundo país en relevancia en el estrecho de Hormuz y aliado, pues también ya ha tenido una relación conflictiva, lo ha amenazado los últimos días con bombardearlo. Entonces sí se ve un Donald Trump ahí desesperado en la región, y donde los mismos aliados pues también parece que hay una confusión en cómo actuar versus Estados Unidos, que no encuentra la narrativa acompañada de hechos tangibles de que está ganando y de que pareciera que tiene el control de la zona.
Exacto. Exacto, y de los actores que ya se han involucrado directamente en el conflicto, el primero es Arabia Saudita, que si bien se supone que siempre ha estado colaborando en el proceso, pero ya directamente las operaciones militares ya son en conjunto entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Por otra parte, esta semana también Emiratos Árabes anunció una serie de sanciones económicas, cortó toda relación comercial con Irán, lo que también lo involucra directamente. Omán, cierto que hasta el 28 de febrero era el centro de las negociaciones, que se sintió sumamente traicionado cuando es alertado del ataque estadounidense e israelí. Y también van quedando otras vertientes, hasta Siria también ha saltado, ¿cierto?, las chispas cuando esta semana también Israel bombardeó la base aérea de Abu al-Duhur, y generando sobre todo el reclamo de Turquía, que también era un punto de abastecimiento también del ejército turco, un poco para trabajar en misiones de paz en Siria, a lo cual Israel denunció que eso era directamente una amenaza a su seguridad y que responde, ¿cierto?, al modus operandi de Benjamín Netanyahu, que también tiene la soga al cuello por las elecciones del 27 de octubre, y que siempre en su narrativa política ha estado el riesgo de Irán como amenaza a la seguridad y estabilidad de Israel, y ahora también mete a Siria en el cuento, justamente a propósito, haciendo un paralelo entre la mención de Donald Trump con Kim Jong-un. Justamente Vladimir Putin, ¿cierto?, estuvo en contacto con el presidente sirio Ahmed al-Shara, y que habla un poco de cómo las potencias se van acomodando también y están empezando a velar por sus intereses. Una antigua Rusia que tuvo mucho contacto con Siria, era el principal respaldo de Bashar al-Assad, que está actualmente asilado en Moscú. Incluso se ha hablado un poco hasta qué punto Vladimir Putin podría entregar a al-Assad para que fuese ejecutado en Siria. O sea, son parte de negociación que todavía están en la teoría, pero vemos cómo el conflicto ha aumentado, ha dejado en Hormuz también una cantidad de muertos importantes, un daño de $300.000 millones en Irán, que todavía no se sabe de dónde va a sacar ese dinero de reconstrucción, la muerte del ayatolá, que eso también ha sido una afrenta a la identidad iraní, y ahí vemos ciertas respuestas de muchos expertos, muchos politólogos, incluso la oposición israelí, que decía Netanyahu lideró este ataque a Irán, que ha demostrado, ¿cierto?, que Irán ha resistido, quería sacar al ayatolá y logró que ahora Irán, en la teoría, también tenga un ayatolá más joven. Entonces las cosas están peores incluso que hace 2 meses atrás. Peores y más confusas, ¿no? Porque por un lado también Estados Unidos dice que tiene el control de Hormuz, las agencias de inteligencia de Reino Unido dicen que no, que siguen bombardeando algunas embarcaciones que están ahí, y Estados Unidos pues cambiando este discurso tradicional por medio de Donald Trump, donde ellos que eran el adalid de libre tránsito, ahora retoman esta idea de cobrar peaje de pronto que tuvo Irán, y entonces pues la confusión es esta, ¿no? En el discurso de triunfo también está la propuesta del Departamento de Defensa de Estados Unidos de retirar la presencia militar una vez que concluya este conflicto, porque tienen daños importantes, porque les está costando mucho el despliegue, y lo que nos hace pensar que también lo que han dicho muchas voces norteamericanas es que fue un error la incursión de Estados Unidos estratégico en este conflicto con Irán. Sí, totalmente, porque hay que pensar que cuando escuchamos al presidente Trump en su punto de prensa del 28 de febrero, tú lo mencionabas previamente, sus objetivos eran, en primer lugar, lograr la destrucción de los remanentes de la infraestructura nuclear que supuestamente había sido destruida el año anterior en la llamada Guerra de los 12 días, pero no fue así. Y por otro lado, descabezar al régimen. Incluso él hace un llamado a la población iraní a alzarse en contra de la cúpula gobernante teocrática y derribarlo. No cabe la menor duda de que ahí tanto Israel como Estados Unidos hicieron un muy mal análisis del conflicto. Probablemente lo vieron en un plazo de 5 o 6 días, no más allá de eso. Y vamos camino a los 6 meses. Entonces, eso demuestra que las expectativas, las ideas que se tenían de esta operación no se ajustaban a la realidad.
Y como también se mencionaba aquí previamente, cuando comenzó la guerra nadie hablaba del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz y el hecho de que por ahí navegue el 20% del petróleo que consume el mundo ha hecho que los motivos u objetivos iniciales de esta guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel pasen a segundo plano. Y eso además se puede leer como un triunfo para Irán. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para ganar esta guerra. Ya lo ha hecho en gran medida al transformar un conflicto regional en la zona del Golfo Pérsico en un conflicto internacional, dado que al bloquear el estrecho de Hormuz afectó de manera dramática el funcionamiento económico del mundo, el flujo de energía, y eso ha hecho que esto que parecía muy contenido, un conflicto más en Medio Oriente, tenga impactos y repercusiones en el resto del planeta. Sí, y ahora veremos en noviembre si esas repercusiones también van a verse en las elecciones de Donald Trump, lo cual, si se viera afectado el Partido Republicano, seguramente Irán lo va a vender también como un triunfo propio, porque se va acercando Donald Trump con un checklist bastante negativo respecto a sus promesas de campaña. Ahí está Ucrania, ahí está Hormuz, ¿no? Ahí está el tema también de Venezuela, que si bien logró su objetivo de quitar a Maduro, bueno, pues muchos, aunque él no lo declaró así, muchos esperaban que hubiera elecciones, que hubiera democracia. Un proceso más rápido. Claro, un proceso más rápido. Entonces creo que va a ser muy interesante ver a este Donald Trump desesperado, porque ese también es un gran éxito de Irán, acercarse a las elecciones. Y bueno, pues seguro aquí vamos a seguir analizando la política exterior de Donald Trump y de estas diferentes regiones. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes, a ver este y los episodios anteriores de Análisis Mundial. Y le agradezco a Alberto y a Luis haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Un Muchas gusto. gracias a ti, Vanessa. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis Terrae.